Hola, soy Paula Serrano Díaz de la Falla Galleno Lluc del sector Rascaña. Eh, Enhorabuena y me gustaría saber de dónde te viene este amor por la. Bueno, gracias. Yo soy fallera desde que nací, toda mi familia es fallera desde que nació, entonces pues de mi familia. ¿Y qué sentiste en el momento que escuchaste tu nombre en la puntera? Fue un momento muy rápido, la verdad es que no me lo esperaba, pero bueno, me abrazaron todas mis compañeras y pues muy contenta de tener la oportunidad de vivir esta experiencia. A mí me gustaría saber un poco el día a día tuyo en la falla, si participas, si formas parte de alguna actividad, porque sois una falla de las más grandes de toda Valencia, ¿no? Los Sí, Callanitos, de tus Callanitas. ¿Qué es lo que más te gusta de esa falla? sí, somos de las fallas más grandes de Valencia, somos muchísimos falleros y muchísimos niños. Y pues participo en todas las actividades siempre para infantiles, en todos los campeonatos y pues en todo lo que puedo. ¿Y de los campeonatos que haces, cuál es el que más te gusta participar? Me gusta mucho participar en el de Parchís. Parece que no, pero con mi mejor amiga, que ahora es la falla mayor infantil de este año, siempre ganamos, siempre vamos de pareja y siempre ganamos. Entonces, A mí me gustaría la mayor que sabe las cosas, imagínate que viene alguien turista. ¿Cómo le explicarías qué son las fallas? le diría que las fallas son una fiesta muy bonita, que se disfruta mucho, que haces nuevos amigos y que les invitaría a conocerla y si tienen la oportunidad de ser representantes de su falla, que lo sean porque te lo pasas súper bien y ves las fallas desde otra perspectiva. Y si fueras fallera mayor infantil de Valencia, ¿qué es el acto sin contar las fallas? Es el que más esperarías. Pues no lo sé, pero por lo que me han contado, me han dicho que los playbacks están muy guays. La cría, tener la oportunidad de decir el discurso de la cría tiene que ser muy emocionante. Te deseamos la mayor de las suertes, que tengas Gracias. un reinado maravilloso y un año magnífico. Y me gustaría que nos mandaras un saludo para toda la gente que va a estar viendo. Quería dar las gracias a toda mi familia, a todos mis amigos, por apoyarme siempre, dar las gracias al jurado por hacer posible este sueño y gracias también a las compañeras que no han tenido la oportunidad de salir por siempre estar apoyándonos y que las quiero mucho. Pues muchas gracias. Gracias.